Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino. Un saludo cordial de Cecilia de Malac y de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de nuestro informativo de hoy, miércoles 10 de enero, memoria litúrgica, entre otros, de San Agatón, Papa del siglo VII, quien mantuvo íntegra la fe y promovió la unidad de la Iglesia convocando diversos sínodos. Cuanto más enraizados estamos en Cristo, más serenidad interior encontramos, incluso en medio de las contradicciones cotidianas. Lo escribe el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @Pontifex. Queridos hermanos, dedicamos la catequesis de hoy al canto del Gloria y a la oración colecta que forman parte de los ritos introductorios de la Santa Misa. Tal como hemos escuchado en su audiencia general de esta mañana, celebrada en el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano, el Papa Bergoglio retomó el tema de sus reflexiones sobre la celebración eucarística, y al saludar a los fieles y peregrinos de nuestro idioma que participaron en la segunda audiencia general del nuevo año, el Santo Padre les dijo: Pidamos a la Virgen María que interceda por nosotros, para que la Santa Misa sea de verdad una auténtica escuela de oración en la que aprendamos a dirigirnos a Dios en cualquier momento de nuestra vida. Con la Virgen signo de esperanza, encomendemos al Señor el año que acaba de empezar. El amor de Cristo, la ternura de Dios, el sacramento del matrimonio. Palabras de bienvenida, aliento y bendición del Papa a los peregrinos. Con la ayuda del Espíritu Santo hagamos que la liturgia pueda ser para nosotros una verdadera escuela de oración. Fue la exhortación que reiteró el Papa Francisco a los peregrinos de tantas partes del mundo que participaron en su audiencia general, la segunda del 2018. El obispo de Roma hizo hincapié en la importancia de meditar y orar con la liturgia. Durante la audiencia general del segundo miércoles de enero, el Papa Francisco prosiguió en su catequesis con sus reflexiones centradas en la celebración de la Eucaristía y de modo especial en el canto del Gloria y la oración colecta, che forman parte de los ritos introductorios de la Santa Misa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel percorso di catechesi sulla celebrazione eucaristica abbiamo visto che l'atto penitenziale ci aiuta a spogliarci delle nostre presunzioni e a presentarci a Dio come siamo realmente, coscienti di essere peccatori, nella speranza di essere perdonati. Hablando en italiano, el Santo Padre recordó que ya se refirió al acto penitencial que nos ayuda a deshacernos de nuestras presunciones y a presentarnos ante Dios tal como somos realmente, conscientes de ser pecadores y con la esperanza de ser perdonados. Proprio dall'incontro tra la miseria umana e la misericordia divina prende vita la gratitudine. Precisamente del encuentro entre la miseria humana y la misericordia divina, dijo Francisco, nace la gratitud que se expresa en el himno del Gloria. Gloria a Dio in alto dei cieli. Gloria a Dios en el cielo, recordó el Papa, que retoma el canto de los ángeles cuando nació Jesús en Belén, lo que representa el gozoso anuncio del abrazo entre el cielo y la tierra. Riprende il canto degli angeli alla nascita di Gesù a Betlemme, gioioso annuncio dell'abbraccio tra cielo e terra. Por esta razón, el Papa Bergoglio afirmó que este canto también nos implica a nosotros, recogidos en la oración. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Después del Gloria, prosiguió explicando el obispo de Roma, la oración toma una forma especial en la oración denominada colecta, mediante la cual se expresa el carácter propio de la celebración
que varía según los días y tiempos litúrgicos. El sacerdote, destacó el Papa, dice oremos, y después se produce un momento de silencio en el que cada uno de los participantes piensa en las cosas de las que tiene necesidad y que desea pedir en la oración. Después de afirmar que el silencio no tiene que ver con la ausencia de palabras, sino con el hecho de disponerse a escuchar otras voces, como la de nuestro corazón, y sobre todo la voz del Espíritu Santo, el pontífice recomendò vivamente a los sacerdotes Raccomando vivamente ai sacerdoti di osservare questo momento di silenzio e non andare di fretta, perché no? Preghiamo e che si faccia il silenzio. Raccomando questo ai sacerdoti. que observen este momento de silencio y que no vayan apurados, sin que se haga ese silencio, puesto que sin este silencio, dijo, se corre el riesgo de descuidar el recogimiento del alma. Senza questo silenzio rischiamo di trascurare il raccoglimento dell'anima. En cuanto a la oración colecta, Francisco dijo que el sacerdote hace esta súplica con los brazos abiertos, lo que representa la actitud del orante que asumen los cristianos desde los primeros siglos, tal como lo testimonian los frescos de las catacumbas romanas, para imitar a Cristo con los brazos abiertos en la cruz. Sí, porque allí Cristo es el orante y al mismo tiempo, dijo, es oración, ya que en el crucificado reconocemos al sacerdote que ofrece a Dios el culto, es decir, la obediencia filial. Por último, el Papa Francisco afirmó que en el rito romano las oraciones son concisas pero ricas de significado, de manera que se pueden hacer tantas bellas meditaciones sobre estas oraciones que son tan hermosas. Y añadió otra recomendación final. Tornare a meditare i testi anche fuori dalla messa può aiutarci ad apprendere come rivolgerci a Dio, cosa chiedere, quali parole usare. Que si se vuelven a meditar los textos fuera de la misa, es posible aprender a dirigirnos a Dios, qué cosa pedir o cuáles palabras usar, de manera que la liturgia se convierta para todos en una verdadera escuela de oración. Possa la liturgia diventare per tutti noi una vera scuola di preghiera. Escuchemos el resumen de esta catequesis que el Santo Padre Francisco leyó en nuestro idioma para los numerosos fieles españoles y latinoamericanos presentes en el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano. Queridos hermanos, dedicamos la catequesis de hoy al canto del Gloria y a la oración colecta que forman parte de los ritos introductorios de la Santa Misa. El canto del Gloria comienza con las palabras de los ángeles en el nacimiento de Jesús en Belén y continúa con aclamaciones de alabanza y agradecimiento a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Representa en cierto modo una irse de la tierra al cielo en respuesta al inclinarse del cielo sobre la tierra. Después del Gloria viene la oración llamada colecta. Con la expresión oremos, el sacerdote invita al pueblo a recogerse un momento en silencio, para que cada uno tome conciencia de estar en la presencia de Dios y formular en su espíritu sus deseos. Hacer silencio significa disponerse para escuchar la voz de nuestro corazón y sobre todo la del Espíritu Santo. La oración colecta está compuesta primero de una invocación del nombre de Dios, en la que se hace memoria de lo que Él ha hecho por nosotros, y en segundo lugar, de una súplica para que intervenga. El sacerdote recita esta oración con los brazos abiertos, imitando a Cristo sobre el madero de la cruz. En Cristo crucificado reconocemos al sacerdote que ofrece a Dios el culto agradable, es decir, el de la obediencia filial. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España y América Latina. Pidamos a la Virgen María que interceda por nosotros, para que la Santa Misa sea de verdad una auténtica escuela de oración en la que aprendamos a dirigirnos a Dios en cualquier momento de nuestra vida. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias.
Palabras de bienvenida, aliento y bendición del Papa a los peregrinos. Con l'aiuto dello Spirito Santo facciamo sì che la liturgia della Chiesa diventi per noi una vera scuola di preghiera. Con la ayuda del Espíritu Santo hagamos que la liturgia pueda ser para nosotros una verdadera escuela de oración. Fue la exhortación que reiteró el Papa Francisco a los peregrinos de tantas partes del mundo que participaron en su audiencia general, la segunda del 2018. Resumiendo su catequesis dedicada al canto del Gloria y a la oración colecta en el marco del ciclo catequético sobre la Santa Misa, el obispo de Roma hizo hincapié en la importancia de meditar y orar con la liturgia. Cari fratelli e sorelle, tornare a meditare i testi delle orazioni, aunque fuori dalla messa, Queridos hermanos y hermanas, volver a meditar los textos de las oraciones, no solo durante la misa, puede ayudarnos a aprender cómo dirigirnos a Dios, qué cosa pedirle, qué palabras usar. può aiutarci ad apprendere come rivolgersi a Dio, cosa chiedere, quali parole usare. Possa la liturgia diventare per tutti noi una vera scuola di preghiera. Con la Virgen signo de esperanza. Vegli sul vostro cammino la Vergine Maria e vi aiuti ad essere segno di fiducia e di speranza in mezzo ai vostri fratelli. Su di voi e sulle vostre famiglie scenda la benedizione di Dio. Vele sobre vuestro camino la Virgen María y los ayude a ser signo de confianza y de esperanza para los hermanos. Fue el saludo del Papa a los peregrinos de lengua portuguesa. Encomendemos al Señor el año que acaba de empezar. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. En su cordial bienvenida a los peregrinos polacos, el Papa renovó sus mejores parabienes en el año recién empezado que extendió a todo el mundo. Cari fratelli e sorelle, trovandoci ancora agli inizi dell'anno, Queridos hermanos y hermanas, encontrándonos aún a comienzos de año, encomendémoslo al Señor y pidámosle que sea un tiempo de gracia, de paz y de esperanza para nosotros, para nuestras familias y para el mundo entero. lo affidiamo al Signore e chiediamo che sia un tempo di grazia, di pace e di speranza per noi, per le nostre famiglie e per il mondo intero. Benedico di cuore voi e i vostri cari. El amor de Cristo, la ternura de Dios, el sacramento del matrimonio. Auguro a ciascuno che questo incontro ravvivi la comunione con il ministero universale del successore di Pietro. Y tras desear a todos que este encuentro reavive la comunión con el ministerio universal del sucesor de Pedro, como es tradicional antes del Padre Nuestro, y de su bendición, el aliento del Papa a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. Un pensiero speciale rivolgo ai giovani, ai malati e agli sposi novelli. Cari giovani, siate portatori dell'amore di Cristo tra i vostri coetanei. Queridos jóvenes, sean portadores del amor de Cristo entre sus coetáneos. Cari ammalati, trovate nella tenerezza di Dio il sostegno del dolore. Queridos enfermos, encuentren en la ternura de Dios su sostén en el dolor. Y ustedes, queridos recién casados, sean testimonios de la belleza del sacramento del matrimonio a través de vuestro amor fiel. E voi, cari sposi novelli, siete testimoni della bellezza del sacramento del matrimonio attraverso il vostro amore fedele. Hoy es miércoles 10 de enero.
Donde quiera que estés en este momento, disponiéndote a orar, eleva tu mirada al cielo, respira profundamente y trata de darte cuenta de que estás vivo. El espíritu que da vida habita tu interior, te sosiega y envuelve. Abandónate en él. Pídele humildemente abrirte a su acción y percibir su presencia. La lectura de hoy es del Evangelio de Marcos. Al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y poseídos. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él le respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he venido». Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Hoy veo a Jesús yendo con sus discípulos de un lugar a otro, curando enfermos, expulsando demonios, acallando voces extrañas, predicando. Y cuando por fin se retira a orar, los discípulos van a su encuentro porque la gente lo busca. ¿Percibo a Jesús quejándose? ¿Distraído? ¿Queriendo que la gente lo deje tranquilo y no le moleste? Ciertamente no, aunque sería comprensible, y yo a veces sí reacciono.
y reconciliada para siempre. Dejo que ese sueño me seduzca a mí también. Recorría toda Galilea, proclamando el reino de Dios. Curaba enfermedades y dolencias, y con ello su fama se extendió. Le llevaron todos los enfermos, quien estaba aquejado de algún mal. Para todos palabras de consuelo, para todos ternura en su mirar. Y contemplándoles habló: sed felices quienes sois pobres de espíritu, porque vuestro es el reino de los cielos. Sed felices quienes estáis abatidos, será para vosotros el consuelo. Feliz quien es humilde, que le dará toda la tierra. Feliz quien tiene hambre y sed de Dios, porque Él les saciará con su alimento. Feliz quien mira con misericordia, porque Dios misericordia le tendrá. Sed felices quienes construís la paz, porque hijos de Dios os llamarán. Feliz quien es perseguido por hacer la voluntad de Dios. Feliz quien tiene limpio el corazón, porque siempre en su camino a Dios verá. No temáis cuando os injurien y persigan, cuando por mí os rechacen y hablen mal. Sed felices, que nada os quite la alegría. No dudéis que con vosotros Dios está. Alegraos, que el gozo inunde vuestros cuerpos. Descansad, dejad las cargas y el pesar, que el amor que yo os tengo es eterno, es amor del Padre a la humanidad. No tengáis miedo, escuchad, sed felices quienes sois pobres de espíritu, porque vuestro es el reino de los cielos. Sed felices quienes estáis abatidos, será para vosotros el consuelo. Feliz quien es humilde, que le dará toda la tierra. Feliz quien tiene hambre y sed de Dios, porque Él les saciará con su alimento. Feliz quien mira con misericordia, porque Dios misericordia le tendrá. Sed felices quienes construís la paz, porque hijos de Dios os llamarán. Feliz quien es perseguido por hacer la voluntad de Dios. Feliz quien tiene limpio el corazón, porque siempre en su camino a Dios verá. Al escuchar de nuevo atentamente el texto, me siento parte de esa muchedumbre que busca a Jesús. Cuando sus amigos dicen, todo el mundo te busca, me reconozco como parte de esa multitud. Y dejo que me resuenen estas preguntas. ¿Qué busco yo al acercarme a Jesús? ¿Qué descubro en Él? ¿A dónde y a qué me invita? Al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y poseídos. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar.
a otra parte. Gracias, porque a mis quejas y cansancios estériles respondes atrayéndome a ti y renovando el deseo vivo y siempre alegre de seguirte, de marchar contigo. Gracias, porque a tu lado siento fuerza para decir a otros que vengan, que vamos juntos, contigo, a otros lugares, a cualquier lugar, al fin del mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Hermanos y hermanas de Chile y Perú, ante la proximidad de mi viaje a esas tierras, los saludo afectuosamente. Voy hacia ustedes como peregrino de la alegría del Evangelio, para compartir con todos la paz del Señor y confirmarlos en una misma esperanza. Paz y esperanza, compartidas entre todos. Deseo encontrarme con ustedes, mirarlos a los ojos, ver sus rostros y poder entre todos experimentar la cercanía de Dios, su ternura y misericordia que nos abraza y consuela. Conozco la historia de sus países, fraguada con tesón, entrega. Deseo con ustedes dar gracias a Dios por la fe y el amor a Dios y a los hermanos más necesitados, especialmente por el amor que ustedes tienen hacia aquellos que están descartados de la sociedad. Esta cultura del descarte cada vez nos ha invadido más. Quiero hacerme partícipe de las alegrías de ustedes, las tristezas, de sus dificultades y esperanzas, y decirles que no están solos, que el Papa está con ustedes, que la Iglesia entera los acoge, que la Iglesia los mira. Con ustedes deseo experimentar la paz que viene de Dios, tan necesaria. Solo Él nos la puede dar. Es el regalo que Cristo nos hace a todos, el fundamento de nuestra convivencia y de la sociedad. La paz se sostiene en la justicia y nos permite encontrar instancias de comunión y armonía. Hay que pedirla constantemente al Señor y el Señor la da. Es la paz del resucitado que trae la alegría y nos impulsa para ser misioneros, reavivando el don de la fe que nos lleva al encuentro, a la comunión compartida de una misma fe, celebrada y entregada. Ese encuentro con Cristo resucitado nos confirma en la esperanza. No queremos estar anclados a las cosas de este mundo. Nuestra mirada va mucho más allá. Nuestros ojos están puestos en su misericordia que cura nuestra miseria. Solo Él nos da el empuje para levantarnos y seguir. Palpar esta cercanía de Dios nos hace comunidad viva que es capaz de conmoverse con los que están a nuestro lado y dar pasos firmes de amistad y de fraternidad. Somos hermanos que salimos al encuentro de los demás.
para confirmarnos en una misma fe y esperanza. Pongo en las manos de la Virgen Santa, Madre de América, este viaje apostólico y todas las intenciones que llevamos en nuestro corazón, para que sea ella, como buena madre, quien las acoja y nos enseñe el camino hacia su Hijo. Hasta muy pronto. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Hasta pronto. Levanto mis ojos a los montes, ¿quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor, por su gran compasión. Hoy miércoles escuchemos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 1, versos del 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, nos queda muy claro que el Señor Jesús ha venido para salvar, ha venido para liberar y ha venido para hacerlo con todos. Y por esto primero llega con la suegra de Simón, la toma de la mano, la levanta y se pone a servirlos. Aquí hay una gran lección. Cuando Jesús nos hace un bien, nuestra mejor manera de agradecer es el servir a nuestros hermanos. También le llevan a Jesús a muchos enfermos y Él los cura. Jesús ha venido para liberarnos. También vemos cómo Jesús nos da una gran lección en la fuerza de la oración. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Mis queridos hermanos, nosotros para hacer el bien, para liberarnos y para liberar a nuestros hermanos, tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Y también vemos cómo Jesús no se deja aprisionar por nadie. Simón y sus compañeros le dicen: «Te andan buscando». Y Jesús les dice: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio». Jesús no se deja aprisionar por nadie. Él ha venido para todos. Mis queridos hermanos, que también nosotros tengamos un corazón abierto para hacer el bien a todos. Que nada ni nadie aprisione nuestro buen corazón. Que Dios les bendiga. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Desde la Academia Internacional de Hagiografía, les habla Daniela Bertolini. Queridos amigos, San Pablo de Tebas es el primer ermitaño o anacoreta de quien habla la historia de la Iglesia. Nació en la Tebaida hacia el año 228. Quedó huérfano muy joven, heredero de los bienes paternos, de los que muy pronto se desprendió totalmente y para siempre. Ante la persecución a los cristianos decretada por el emperador Decio, huyó al desierto. Al principio pensó quedarse allí hasta que cesara la persecución, pero empezó a tomarle gusto al silencio del desierto y a la oración sin estorbos. Perdió el miedo a las fieras que al principio le asustaban y se quedó en el desierto para no salir nunca más. Encontró una cueva y decidió sepultarse en ella para todos los días de su vida, orando de día y de noche. Había en la entrada de la cueva una palmera que con sus hojas y dátiles le daba para cubrirse y alimentarse. Más adelante cuenta la tradición que la divina providencia dispuso que un cuervo le trajese todos los días medio pan, prodigio que duró hasta el día de su muerte. Cuentan también que cuando Pablo tenía 113 años y llevaba ya 90 en el desierto,
San Antonio, que tenía 90 años y vivía en otro desierto, tuvo el deseo de saber si habría algún otro anacoreta que viviese por esos solitarios parajes. Se sintió inspirado por Dios y caminó sin parar hasta dar con la cueva de Pablo. Una escena entrañable tuvo lugar entonces. Se abrazaron con ternura los ancianos y pasaron muchas horas en oración y en santas conversaciones. En esto, vieron llegar al cuervo con un pan entero en el pico. Admirado Pablo dijo: «Alabado sea Dios. Hace 60 años que este cuervo me trae medio pan cada día, pero hoy Jesucristo, en tu honor, ha doblado la ración. Demos gracias a Dios por su bondad». San Pablo de Tebas, desde el cielo, ruega por nosotros. Una nueva ola de enfrentamientos entre dos grupos armados ha obligado a 30.000 personas a abandonar sus hogares en los alrededores de la ciudad de Paoua, en el noroeste de República Centroafricana, según informó la Asociación Médicos Sin Fronteras. Se trata del bando Revolución y Justicia enfrentado al Movimiento para la Liberación de la República Centroafricana, que constantemente libran violentos ataques en una zona cercana a la frontera con el Chad. Tal y como se lee en la página web de la organización médico-humanitaria, los desplazados que han logrado escapar hablan de pueblos reducidos a cenizas, ejecuciones, secuestros y ataques indiscriminados, motivo por el cual se han visto obligados a suspender sus actividades en los 7 puestos de salud en los que prestaban apoyo a la población, de los cuales 3 ya han sido saqueados. De momento la situación sigue siendo extremadamente tensa. Sin duda se trata de una crisis que no debe ser vista como números, sino también como historias humanas que afectan a hombres, mujeres y niños reales. Así lo demuestran las historias de testigos que se han difundido hasta el momento y que revelan la crueldad de los hechos. Uno de los heridos que llegó al hospital de Paoua es Leonard Gambé y tiene 33 años. Recibió un disparo en la cara mientras intentaba evitar que un grupo de hombres armados se hiciese con su ganado. Josian, que vivía en un pueblo situado a 5 kilómetros llamado Betocomia, ha contado que su marido y su hijo de 12 años huyeron el 28 de diciembre de madrugada cuando escucharon los primeros disparos por el temor a una ejecución inminente. Ella quedó sola con sus otros 8 hijos y se vio obligada a pagar 12.000 francos, unos 18 euros que tuvo que pedir prestados para poder escapar sanos y salvos. República Centroafricana vive sumida en una espiral de violencia desde diciembre de 2013, pero las cifras de desplazamientos son ahora más altas que nunca, con más de 630.000 desplazados internos y unos 545.000 refugiados. La región de Paoua, que hasta ahora había gozado de una situación de seguridad ligeramente mejor que la de las otras zonas del país, también ha registrado un crecimiento significativo en el índice de violencia en el año 2017. El santo que celebramos hoy, 10 de enero, San Gregorio de Nisa, era hermano de otro santo, de San Basilio. Nació en el siglo IV en Cesarea de Capadocia. En su juventud fue bautizado y poco después ordenado como lector, un ministerio muy valorado en la iglesia en aquella época. Tenía una buena cultura clásica. Se sabe que fue profesor de retórica y que estuvo casado, y seguramente cuando quedó viudo se unió a la vida solitaria y ascética de su hermano Basilio. Cuando su hermano llegó a obispo de Cesarea, lo consagró a él obispo de Nisa. Acreditado por su elocuencia y por su cultura teológica, participó en las acciones dirigidas a poner fin al cisma que se vivía entonces en Antioquía. En el segundo concilio ecuménico de Constantinopla fue aclamado por los padres como una columna de la ortodoxia. Contribuyó cuando pudo a la paz y a la concordia en la Iglesia y se opuso firmemente a las herejías de su tiempo. Dentro de unos días, el 18, comenzaremos el octavario de oración por la unidad de los cristianos, un tema que ya vemos preocupaba a la Iglesia de los primeros siglos. Bueno, pues con este santo de hoy me despido de ti. Hasta mañana aquí en Diócesis TV.
Queridos hermanos, dedicamos la catequesis de hoy al canto del Gloria y a la oración colecta que forman parte de los ritos introductorios de la Santa Misa. Lo dijo el Papa Francisco en la audiencia general del segundo miércoles de enero, prosiguiendo con el nuevo ciclo de catequesis dedicadas a la Eucaristía. Nel percorso di catechesi sulla celebrazione eucaristica abbiamo visto che l'atto penitenziale ci aiuta a spogliarci delle nostre presunzioni e a presentarci a Dio come siamo realmente, coscienti di essere peccatori, nella speranza di essere perdonati. En el recorrido de catequesis dedicados a la celebración eucarística, recordó el pontífice, hemos visto que el acto penitencial nos ayuda a despojarnos de nuestras presunciones y a presentarnos a Dios como somos realmente, conscientes de ser pecadores, con la esperanza de ser perdonados. Proprio dall'incontro tra la miseria umana e la misericordia divina prende vita la gratitudine, espressa nel Gloria, un inno antichissimo e venerabile con il quale la Chiesa raduna nello Spirito Santo, glorifica e supplica Dio Padre e l'Agnello. Justamente, señaló el Papa Francisco, del encuentro entre la miseria humana y la misericordia divina, toma vida la gratitud expresada en el Gloria, un himno antiguo y venerable con el cual la Iglesia, congregada en el Espíritu Santo, glorifica y suplica a Dios Padre y al Cordero. El canto del Gloria comienza con las palabras de los ángeles en el nacimiento de Jesús en Belén y continúa con aclamaciones de alabanza y agradecimiento a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Representa, en cierto modo, un abrirse de la tierra al cielo en respuesta al inclinarse del cielo sobre la tierra. Este canto, precisó el Papa, nos implica también a nosotros, recogidos en oración. Gloria a Dios en lo alto del cielo y paz a los hombres de buena voluntad. Después del Gloria viene la oración llamada colecta. Con la expresión oremos, el sacerdote invita al pueblo a recogerse un momento en silencio, para que cada uno tome conciencia de estar en la presencia de Dios y formular en su espíritu sus deseos. El silencio, puntualizó el Papa Francisco, no se reduce a la ausencia de palabras, sino a disponerse a escuchar otras voces, aquellas de nuestro corazón y, sobre todo, la voz del Espíritu Santo. En la liturgia, la natura del sacro silenzio dipende dal momento in cui ha luogo. Durante l'atto penitenziale e dopo l'invito alla preghiera aiuta il raccoglimento. Dopo la lettura o l'omelia è un richiamo a meditare brevemente ciò che si è ascoltato. Dopo la comunione favorisce la preghiera interiore di lode e di supplica. En la liturgia, la naturaleza del sagrado silencio depende del momento en el cual se realiza. Durante el acto penitencial y después de la invitación a la oración, ayuda al recogimiento. Después de la lectura u homilía, es una invitación a meditar brevemente lo que se ha escuchado. Después de la comunión, favorece la oración interior de alabanza y súplica. Dunque, prima dell'orazione iniziale, il silenzio aiuta a raccoglierci in noi stessi e a pensare al perché siamo lì. Ecco allora l'importanza di ascoltare il nostro animo per aprirlo poi al Signore. Por lo tanto, antes de la oración inicial, el silencio ayuda a recogernos en nosotros mismos y a pensar por qué estamos ahí. Es esta la importancia de escuchar nuestro espíritu para abrirlo luego al Señor. La oración colecta está compuesta primero de una invocación del nombre de Dios, en la que se hace memoria de lo que Él ha hecho por nosotros. Y en segundo lugar, de una súplica para que intervenga. El sacerdote recita esta oración con los brazos abiertos, imitando a Cristo sobre el madero de la cruz. En Cristo crucificado reconocemos al sacerdote que ofrece a Dios el culto agradable, es decir, el de la obbedienza filiale. Nel rito romano le orazioni sono concise, ma ricche di significato. Si può fare tante belle meditazioni su queste orazioni, tante belle. Antes de concluir su catequesis, el Papa Francisco recordó que en el rito romano las oraciones son concisas pero ricas de significado.
Volver a meditar los textos incluso fuera de la misa puede ayudarnos a aprender a dirigirnos a Dios, qué cosa pedir, qué palabras usar. Pueda la liturgia, dijo el Papa, convertirse para todos nosotros en una verdadera escuela de oración. Possa la liturgia diventare per tutti noi una vera scuola di preghiera. Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.